doctor, oye, para Sí, no no, atrasar mucho, oye. pero abajo en la Sí, barra de herramientas de abajo, sí, sí, por ahí le ahí. estoy dando, doctor. A mí ya me aparece la pantalla completa con la presentación, pero parece que eso no se está transmitiendo así. Si no, bueno, si no le damos ahí, como usted dice. Si Listo, quiere, muy bien. comenzamos. Va, muy bien, pues bueno, buenas noches a todos. Solo tal vez para no atrasar mucho el tema, todos cerremos los micrófonos, ¿verdad? Ustedes, creo que las preguntas las dejamos al final. Con mucho gusto se pueden responder todas las preguntas que ustedes gusten, ¿de acuerdo? A mí se me pidió el tema que es obstrucción intestinal alta en neonatos. Decidí hacer un poquito más amplia, digamos, para que sea de utilidad, digamos, en su día a día. Para los que no me ubican, digamos, yo soy el doctor Sosa, soy cirujano pediátrico ahí del Hospital Roosevelt, que increíblemente operamos en el mismo sitio, pero no nos conocemos, ¿verdad usted? Así que un gusto, espero que sea de utilidad la charla. No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación, usted no tengo nada que declarar. Y los objetivos de la charla serán hablar de las generalidades de la obstrucción intestinal en pediatría, hacer un enfoque embriológico de la obstrucción intestinal, hablar de las variables epidemiológicas y quirúrgicas de la obstrucción intestinal neonatal alta y pues ver el abordaje diagnóstico y terapéutico, digamos, de la obstrucción intestinal neonatal alta. ¿De acuerdo? Entonces, miren, en el fondo, digamos, la obstrucción intestinal en pediatría hay que enfocarla de dos formas. Una, embriológica, y la otra es por edad, por grupo etario. Entonces, no es lo mismo hablar de una obstrucción intestinal en un neonato que en un lactante, que en un preescolar, que en un escolar o en un adolescente. Entonces, en obstrucción intestinal neonatal hay que diferenciar, digamos, entre una obstrucción intestinal alta y una baja. Las altas son 5 los diagnósticos diferenciales. Es atresia duodenal, membrana duodenal, malrotación intestinal, vena porta preduodenal y páncreas anular. Perdón, doctor, Y no están cambiando sus diapositivas. fíjese otro que a mí sí me están cambiando, como Yo la tengo solo la primera, donde está la foto de la ciudad. yo estoy cambiando, fíjese, voy a cambiar de presentación completa, doctor. A ver, ahí se mira Muy la bien. segunda diapositiva. Ahí Va, sí, nada entonces que declarar. No sé qué me voy a ir en esta presentación mejor, doctor. Oye, bueno, entonces vamos en esta diapositiva. En el fondo, como les decía, digamos, en el neonato hay que diferenciar una obstrucción intestinal alta de una baja. La que nos incumbe en este mismo rato, digamos, si es la charla, es la obstrucción intestinal alta, que son 5 los diagnósticos diferenciales. Atresia duodenal, membrana duodenal, malrotación intestinal, vena porta preduodenal y páncreas anular. No hay más. Ninguna otra cosa causa obstrucción intestinal alta en neonatos, ¿sí? Y probablemente ayer les hablaron de lo que es la obstrucción intestinal baja en neonatos, que incluye 7, 8 diagnósticos diferenciales, que es atresia de ion ileal, ilio meconial, malrotación intestinal, atresia de colon, síndrome de tapón meconial, síndrome de colon izquierdo plásico, enfermedad de Hirschsprung y estenosis rectal congénita. ¿Verdad? Ustedes, entonces, como ven, digamos, es muy importante enfocar el cuadro de obstrucción intestinal por grupo etario y como les voy a demostrar ahorita más adelante, desde el punto de vista embriológico, enfocarlo desde el punto de vista de una cascada estratégica y una cascada, digamos, en cierto grado inteligente de ir descartando todos los diagnósticos. Entonces, voy pasando la zona por una, ¿verdad ustedes? Porque no hay otra posibilidad. Hay que mencionar que el manejo, digamos, de la obstrucción intestinal neonatal es multidisciplinario, en el cual se ve involucrado desde el perinatólogo, digamos, que hace un diagnóstico prenatal, ¿verdad ustedes? Hasta el neonatólogo que lo recibe, el intensivista, si es del lado de pediatría, el intensivista pediátrico, el cirujano pediátrico, el gastroenterólogo pediátrico, nutrición pediátrica está metida, los radiólogos pediátricos también, cardiología pediátrica, genética, o sea, el paciente que nace con una obstrucción intestinal alta,
en el fondo necesita de un manejo multidisciplinario y es muy importante tenerlo claro, y por eso es que estos pacientes deberían de nacer en hospitales que tengan, digamos, todo este manejo, porque de lo contrario no van a tener un resultado muy satisfactorio. Entonces, fíjense ustedes que desde el punto de vista embriológico, y eso sirve, digamos, para cuando uno hace los ingresos, es muy importante, digamos, pensar desde el punto de vista de la embriología. Yo no sé si en la clase de dolor abdominal, digamos, también hablaron del origen embriológico del dolor abdominal, pero eso tiene mucho que ver, digamos, para el enfoque. Entonces, fíjense ustedes que el intestino anterior, para que se entienda, digamos, embriológicamente va desde el estomodeo, que es la boca, hasta la segunda porción del duodeno. El intestino medio va de la tercera porción del duodeno al tercio proximal del colon transverso. Y el intestino posterior son los 2/3 distales del colon transverso hasta el proctodeo o ano, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque las entidades, digamos, derivadas del intestino anterior que pueden provocar obstrucciones, digamos, van desde la atresia de esófago, o estamos hablando de la boca, hasta la segunda porción del duodeno, estamos hablando de atresia de esófago, de una membrana antral, de una atresia pilórica, de una atresia duodenal, estamos hablando de una atresia de vías biliares también, de una membrana duodenal, de páncreas anular, vena porta produodenal y de malrotación intestinal. Si lo enfocamos desde entidades derivadas del intestino medio, entonces quedan las atresias ilionoileales, queda el ilio meconial, queda la atresia de colon del tercio proximal del colon transverso hasta ahí, y la malrotación intestinal. Y las entidades derivadas del intestino posterior son la atresia de colon de los 2/3 distales del colon transverso, la estenosis rectal congénita, la atresia rectal congénita, que es diferente, la enfermedad de Hirschsprung, el síndrome de tapón meconial y el síndrome de colon izquierdo hipoplásico. Aquí ustedes engloban, digamos, todo lo que es obstrucción intestinal neonatal, lo engloban perfectamente si lo logran enfocar desde el punto de vista embriológico. No se les va a pasar ninguna entidad, ninguna. Entonces, estratégicamente, digamos, nosotros lo pensamos desde el punto de vista embriológico y así vamos descartando, digamos, el nivel de la obstrucción. Por su etiología, digamos, las atresias o las obstrucciones, digamos, son mecánicas más bien, son mecánicas, pero pueden ser mecánicas, ya sea por una obstrucción intraluminal, ¿sí? O extraluminal. En este caso, digamos, en las intraluminales, las membranas o diafragmas, el síndrome de tapón de meconio, que es meconio espeso, lo que tapa el colon, y en el ilio meconial, que es meconio espeso, lo que tapa el intestino delgado, o sea, el ilio. Esas son obstrucciones mecánicas intraluminales. Mientras que las extraluminales ocurren en el páncreas anular, en la malrotación intestinal, en la vena porta duodenal o en cualquier otra causa que cause bridas congénitas, ¿verdad? Hay otras causas funcionales, pero estas básicamente, digamos, son de la obstrucción intestinal distal, que no vamos a discutir en este mismo rato, pero es muy interesante, digamos, que entre las generalidades, la obstrucción intestinal proximal corresponde al 20% de las malformaciones congénitas del tracto digestivo. Entonces, es una entidad, digamos, que solo se ve sobrepasada por la malformación anorrectal y por la atresia esofágica. Entonces, el tercer diagnóstico más frecuente de malformaciones digestivas en el neonato son del intestino, embriológicamente del intestino anterior, o sea, una obstrucción intestinal proximal, ¿sí? Cuando hablamos, digamos, de la obstrucción intestinal neonatal alta, esta es una imagen, digamos, típica de una obstrucción intestinal alta. Esto comúnmente, digamos, se llama el signo de la doble burbuja. ¿En qué consiste la doble burbuja? La doble burbuja, la primera burbuja, la que miran aquí en el... no sé si se ve en mi cursor, ¿alguien me puede retroalimentar con esto? Sí, sí se ve, doctor. Ah, va. Ok, gracias. Entonces, esta burbuja, digamos, por radiolucidez que se ve en el hipocondrio izquierdo del paciente es la cámara gástrica. Y si ven, hay un nivel. Esa es la primera burbuja. Y la segunda burbuja que se ve en el hipocondrio derecho de la radiografía, digamos,
esta imagen radiolúcida con otro nivel es el duodeno. Entonces, este es precisamente el signo de doble burbuja que es típico de la obstrucción intestinal neonatal alta, entiéndase. Atresia duodenal, membrana duodenal, páncreas anular, vena porta preduodenal o malrotación intestinal. ¿Estamos? Muy importante. Y cuando ustedes ven esta placa es un poco diferente a la de la izquierda, porque si ven un nivel del lado en el hipocondrio izquierdo, que es el estómago, ven otro nivel en el hipocondrio derecho, que es el duodeno. También se miran algunas burbujas aquí radiolúcidas, no sé si las logran percibir. Esto, digamos, no es típico de una atresia duodenal, pero es típico, digamos, de un páncreas anular o de una malrotación intestinal. Entonces, lo que prevalece y lo que quiero dejar en el mensaje que quiero dejar es que el signo de doble burbuja, si se ve, es una obstrucción intestinal alta, digamos, con los 5 diagnósticos diferenciales que vamos a conversar a continuación. ¿Estamos? Ahorita vamos a darle un poquito más de detalle, digamos, a las radiografías que hay que pedir, etcétera, etcétera. Pero para seguir avanzando entre las generalidades de la obstrucción intestinal neonatal alta, digamos, la etiología embrionaria de cada cuadro de obstrucción es diferente, digamos, no es lo mismo hablar de la etiología de una obstrucción intestinal, de una atresia duodenal, que es una falla en la vacuolización del duodeno, a hablar, digamos, de un páncreas anular, digamos, que es una fusión anormal entre el páncreas ventral y el dorsal, que se quedan abrazando el duodeno, ¿verdad? Entonces, la etiología embrionaria, digamos, es diferente y es muy importante, digamos, conocerla también. El diagnóstico sigue siendo un desafío, ¿verdad? Ustedes, porque así bien existe el diagnóstico prenatal, en el fondo, el paciente hay que hacerle un diagnóstico postnatal de cualquier forma. Y aunque radiológicamente parece una cosa, puede ser la otra, pero entonces siempre están entre los 5 diagnósticos diferenciales, ¿de acuerdo? Estos en otras latitudes tienen una sobrevida global del 95% y el aumento en esta sobrevida, digamos, se debe principalmente a 2 factores. 1, al cuidado intensivo neonatal y 2, a la aparición, digamos, de lo que es la nutrición parenteral total, ¿verdad? Para mantener a estos pacientes desde el punto de vista nutricional viables. Entonces, recordando otra vez lo que hablamos al inicio, obstrucción intestinal neonatal es sine qua non o igual a 5 diagnósticos diferenciales. Ahí están. Otra vez, aunque suene repetitivo, no importa. Atresia duodenal, membrana duodenal, malrotación intestinal, páncreas anular y vena porta preduodenal. Vamos a platicar de cada una de ellas ahora en adelante. Entonces, la atresia duodenal, la etiología. La etiología es ausencia de la vacuolización y tubulización del duodeno, que esto debe ocurrir, digamos, a la 8ª semana de gestación, ¿sí? La incidencia es de 1 por cada 6,000 a 10,000 nacidos vivos. Está relacionada en un 30% a lo que es trisomía 21. 20% de las obstrucciones intestinales proximales tienen una cardiopatía congénita. 30% tienen una malrotación intestinal asociada y un 12% puede venir asociada con atresia de esófago y con malformación anorrectal también, ¿verdad? 50% de los pacientes son menores de 2.5 kilos, o sea, son bajo peso al nacer. Y 45% son prematuros. Estas dos variables, digamos, de bajo peso y prematurez, tienen una incidencia, digamos, en la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. Como les digo, la sobrevida en Latinoamérica alcanza el 90%, sin embargo, en nuestro hospital es aproximadamente del 50%. Yo diría que en los últimos años ha bajado un poco, ustedes, más bien ha subido la mortalidad al 60% y ha disminuido la sobrevida a un 40%, y esto es derivado de infecciones nosocomiales, ¿verdad? El tratamiento es quirúrgico, ustedes, no hay otra alternativa para esto, hay que operarlo, y el procedimiento, como se los voy a describir más adelante, consiste en hacer una unión entre duodeno y duodeno, haciendo lo que la naturaleza de por sí no hizo, ¿verdad? Así que
siguiendo con esto para que todos entiendan qué se hace, hay una clasificación, perdón, de Grey y Skandalikis, que es la clasificación de atresia duodenal, que son 3 tipos. La tipo 1 es una tipo membrana, ¿sí? Que es esta. Ahí ustedes miran la saculación proximal y el intestino delgado, digamos, distal a la obstrucción, ¿sí? Esta es una membrana. La tipo 2 es cuando hay un cordón fibroso entre ambos segmentos, ¿sí? Y la tipo 3 es cuando ya hay una separación, digamos, no hay nada que los une, sino que hay una brecha entre la boca proximal y el muñón distal, ¿verdad? Como el tratamiento es el mismo, el tratamiento se los dejé para el final. Sigamos. Ahora la vena porta preduodenal. Fíjense ustedes que la vena porta preduodenal es una de las malformaciones más raras, digamos, en cuanto a obstrucción intestinal proximal neonatal, más sin embargo se dan. Corresponde al 4% de las obstrucciones duodenales, ¿sí? Hasta el 2006 solo se habían reportado 10 casos en la literatura, o sea, es poco frecuente. Y 75% de estos casos de vena porta preduodenal están relacionados con síndrome de polisplenia, un síndrome de heterotaxia, páncreas anular y malrotación intestinal. 50% son sintomáticos en la edad pediátrica y pueden llegar a ser asintomáticos hasta la edad adulta, donde incidentalmente se encuentra una vena porta preduodenal en alguna de las cirugías que el paciente pudiera requerir. El tratamiento para la vena porta preduodenal es lo mismo, hay que hacer una duodenostomía, así se llama el procedimiento, que se los voy a como les comento, a mostrar al final de describir las 5 entidades. Como ven aquí en las fotos, la P es la vena porta, la ST es el estómago, la DU es el duodeno y como ven, la porta debería de pasar detrás de lo que son las estructuras intestinales y en la vena porta preduodenal pasa adelante, lo cual provoca una presión sobre la unión de duodeno y duodeno y por eso ocurre, digamos, la obstrucción intestinal a ese nivel. Hace un par de meses tuve la oportunidad de operar un caso de estos en el hospital y estas son fotos, digamos, del Roosevelt. Ustedes miran aquí cómo con las pinzas tengo agarrado por un lado el estómago y con mi mano izquierda el duodeno y la porta cómo la atraviesa las estructuras. Y vamos a ver si corre el video. Y como ven, digamos, miren, por esto es que, digamos, la vena porta preduodenal causa obstrucción, ¿verdad? Porque no deja, digamos, que el aire, la comida y eso pase del estómago al duodeno, ¿ya? El tratamiento es el mismo, ¿verdad? Es una duodenostomía, ¿ok? El páncreas anular es uno de los más frecuentes que causan obstrucciones intestinales neonatales altas y este corresponde al 30% de las obstrucciones duodenales. Es una anomalía de la regresión embriológica del páncreas ventral, como les explicaba aquí, embriológicamente hay un páncreas dorsal y uno ventral. Lastimosamente, digamos, en esta entidad no hay una regresión del páncreas ventral hacia el dorso, digamos, y por consiguiente queda abrazando la segunda porción del duodeno, causando la obstrucción. Su incidencia es de 1 por cada 15.000 nacidos vivos. Hay una clasificación de Shippen, digamos, que depende principalmente del grado de obstrucción del páncreas anular en cuanto a la rotación del páncreas ventral al dorso, que no es muy significativo el tema, y puede tener una presentación temprana asintomática o tardía asintomática. Y en esto pues puedo referenciar, a mí me tocó operar un páncreas anular cuando hice la residencia de cirugía general, vean ustedes, en una adulta de 47 años, que llegó con un tema, digamos, de cálculos en la vesícula y cálculos en la vía vital. Entonces, es uno de los casos de páncreas anular, digamos, que estuvo asintomática y que se descubrió, pues, incidentalmente en la cirugía de vías biliares cuando se tornó sintomático el tema ya en la edad adulta. El páncreas anular también está relacionado con otras malformaciones congénitas, ¿verdad? Por lo cual es importante, digamos, descartarlas antes de llevar al paciente a quirófano.
por esta razón, digamos, por lo que estamos hablando de las malformaciones congénitas asociadas, ustedes es que nosotros insistimos que la obstrucción intestinal proximal debe de llevar un ecocardiograma obligatoriamente, digamos, porque la frecuencia de anomalías cardíacas es muy frecuente. De tal manera que nosotros procuramos no operar pacientes si no tienen el eco, porque lo lamentable es que anestesia puede tener un problema durante la inducción de anestesia y nosotros no saber nada de cómo está desde el punto de vista cardíaco. El tratamiento para esto también del páncreas anular es unir el duodeno dilatado proximal con el duodeno no dilatado distal, ¿verdad? O sea, hacer un bypass, ¿sí? Y el último diagnóstico diferencial, ¿verdad? Ustedes, alguien tiene prendido el micrófono, ahí está haciendo un poco de ruido, por favor, tal vez lo podemos ocluir. La Ya se lo apagué, malrotación doctor. Gracias, doctor. Entonces, la malrotación, ¿se está escuchando bien ustedes, sí? Sí, sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Entonces, y el último diagnóstico diferencial de lo que es obstrucción intestinal neonatal alta es malrotación intestinal. Entonces, esto lo que es una falla en la rotación normal del intestino. Es la causa más frecuente, digamos, de hemorragia gastrointestinal superior en el neonato, quirúrgica. Entonces, cuando un neonato está sano y súbitamente hay un cuadro de hemorragia gastrointestinal superior asociado con un poco de distensión abdominal, piensen en malrotación intestinal ustedes. Eso es lo que pasa, que es un volvulus, digamos, causa un volvulus, que ahí está la foto, y esto es altamente mortal si no se diagnostica antes de que se perfore, pues, ¿verdad? La malrotación intestinal, pues, puede ser sintomática o asintomática. En realidad nosotros vemos lo sintomático, ¿no? Ustedes no es que estemos haciendo estudios en la edad pediátrica para ver quién está malrotado y quién no está malrotado. Eso tratamos los sintomáticos. Y a veces estos pacientes se presentan con vómitos frecuentes, digamos, ¿verdad? No ganan peso, tienen una intolerancia, digamos, a la progresión de la alimentación enteral. ¿Verdad? Ustedes que es una cosa muy frecuente que pasa, le empezamos el estímulo trófico, llega a 15, pero después vomita, no le podemos avanzar a 20, vomita este paciente, digamos, hay que descartarle que pueda tener un cuadro de una malrotación intestinal, pues, ¿verdad? Es una emergencia neonatal porque si no lo operamos rápido, pasa esto. Y para el diagnóstico es vital, además de la sospecha clínica, o sea, saber la entidad, es interesante, digamos, importantísimo tener una serie gastrodenal para los hallazgos de malrotación intestinal y dos, tener un ultrasonido Doppler que nos permite saber si está malrotado o no o si hay una sospecha de malrotación intestinal. El diagnóstico prenatal es muy importante, digamos, para ustedes que tener el conocimiento de que como está relacionado con síndrome de Down, hay hallazgos, digamos, como el grosor de la nuca, que hay que buscar, digamos, en el ultrasonido prenatal. También hay que saber si hay alguna otra malformación, digamos, como la renal, digamos, ¿ok? Y lo otro es el signo de doble burbuja, digamos, que se puede ver en el ultrasonido prenatal, pues, ¿verdad? Todo esto orienta a que el paciente tiene una nuca gruesa, tiene otras malformaciones asociadas y tiene un signo de doble burbuja, es una atresia duodenal o una obstrucción intestinal alta hasta que se descarte lo contrario. Si a eso le sumamos que el paciente hace polidramios, que también va con el tema de una obstrucción intestinal, pues esto prácticamente, digamos, es sine qua non de que el paciente trae una atresia duodenal o alguno de los diagnósticos diferenciales que platicamos ahorita. Cuando hay diagnóstico prenatal, en realidad lo que se recomienda es hacer un cariotipo, pues, para saber si en realidad el feto tiene una trisomía 21, una trisomía 18, alguna otra trisomía, digamos, que son que provocan, pues, una alta mortalidad, digamos, por un tema de malformaciones asociadas, ¿verdad? La importancia del diagnóstico prenatal es que el paciente nazca en donde se pueda atender adecuadamente, ¿verdad? Ustedes, si no, como vemos, hoy en día, digamos que algunos nacen en los departamentos y después son referidos al hospital 3, 7 o hasta 15 días después con una obstrucción intestinal alta. Pues ustedes que eso es una barbaridad que pase eso en nuestro sistema de salud. Pero pasa, y pasa en todos lados del mundo, creo yo, pero en nuestro medio pasa muy frecuentemente y yo creo que
es obligación de nosotros, cirujanos pediátricos, pediatras, neonatólogos, todos los que tenemos relación con la pediatría, meterle interés a esto para que los pacientes nazcan donde tienen que nacer, ¿verdad? Y lo otro es que la resonancia magnética también pues puede ser uno de los, no se hacen tomografías pues por la radiación, ¿verdad usted? Y la resonancia magnética pudiera ser una herramienta también útil para hacer diagnóstico de una obstrucción intestinal alta o baja. Todos los casos, digamos, con diagnóstico prenatal de una probable obstrucción intestinal deben de abordarse o confirmarse en el periodo postnatal. ¿Lo ven? O sea, no es que porque tenga los hallazgos prenatales, nosotros inmediatamente al nacer, sin hacerle radiografía, sin hacerle nada, lo vayamos a meter a cirugía. No, debe de confirmarse el diagnóstico en el periodo postnatal, ¿ok? Es un mensaje también muy claro que quiero dejar. En el diagnóstico postnatal, pues es interesante, ¿verdad? Porque hay clínica, digamos, y hay estudios radiológicos, ¿verdad ustedes? Entonces, primero, fijarse en las características del vómito, ¿verdad? Una obstrucción intestinal neonatal alta va a dar siempre vómito biliar, ¿sí? Siempre vómito biliar. Distensión abdominal va a estar ausente porque en el fondo, como solo se distiende el estómago y la primera y segunda porción del duodeno, el abdomen está plano, o sea, no parece obstruido. Y cuando le pedimos rayos X de abdomen, no hay que pedir solo una radiografía de abdomen. Lo que hay que pedir se llama una serie de abdomen. La serie de abdomen es esta. Es una proyección de abdomen colgado, proyección AP, y una proyección lateral con el paciente colgado. Entonces, es colgado porque esto nos permite ver aire y el nivel de líquido. Entonces, ustedes lo miran perfectamente ahí y ausencia de gas en cualquier otra parte. Entonces, ojo, yo estoy pensando en obstrucción intestinal, lo que debo pedir es una serie de abdomen. La serie de abdomen no lleva medio de contraste y aquí se los puse. El mejor medio de contraste en neonatos es el aire. No hay que estarle dando medios de contraste y ni hidrosolubles ni vario a los pacientes recién nacidos. El aire es más que suficiente para hacer el diagnóstico. Bueno, y el ultrasonido, digamos, el Doppler abdominal, muy importante, digamos, para descartar el tema de malrotación intestinal. El ecocardiograma, vital para las malformaciones cardíacas asociadas. Y idealmente, a ustedes como en otros países, estos pacientes les hacen un cariotipo y sabemos pues qué trisomía es, ¿verdad? Si tiene pronóstico o no tiene pronóstico, ¿sí? Así que todo esto es muy importante, dependiendo lo que ustedes quieran descartar, son los exámenes que vamos a pedir, pero para descartar páncreas anular, vena porta preduodenal, membrana duodenal y atresia duodenal, con lo que hablamos es más que suficiente. Ahora, si quieren descartar malrotación intestinal como una de las causas, entonces ya entran otros estudios, como pudiera ser la serie gastrodenal o el enema de vario, ¿ves? Para ver dónde está el ciego en el caso del enema de vario, y en la serie gastrodenal para ver cómo está conformada la sede duodenal y dónde está el ligamento de Treitz. Creo que más adelante tengo imágenes de esto, ¿eh? Vamos a ver. Entonces, aquí está otra vez la serie de abdomen, ¿verdad? Esto es lo que ustedes tienen que pedir en un paciente que está obstruido. Neonatal, lactante, pediátrico, preescolar, escolar o adolescente. Es una serie de abdomen. Entonces, miren ustedes aquí. Aquí solo se mira, esta es la placa acostada, solo se mira una burbuja. Esta es la placa colgada, solo se mira una burbuja con un nivel aquí. Y esta es la placa lateral colgada que ustedes dicen, una y dos burbujas. De hecho, aquí se mira una tercera. Este paciente, digamos, yo no pienso en una membrana duodenal, sino más bien pienso en un páncreas anular o en una malrotación intestinal, porque tiene más de dos burbujas. ¿Estamos? A diferencia de esta, en esta yo pensaría más en una atresia o una membrana duodenal o una puerta duodenal, pues porque solo tiene el signo de doble burbuja, ¿de acuerdo? Entonces, recordando, cualquier obstrucción intestinal neonatal alta tiene vómitos biliosos, 3 cruces,
no tiene distensión abdominal. Los hallazgos radiológicos son de una doble burbuja. Y si hicieran un colon por enema o un enema de vario, lo que va a ver es microcolon, ¿verdad? Como les mencionaba, el ultrasonido Doppler para la malrotación intestinal, digamos, ahí normalmente la arteria mesentérica está del mismo lado que esta. En malrotación intestinal está invertido, está girado, de manera que la vena mesentérica es la que está por la aorta y es un signo sonográfico de malrotación intestinal. Si alguien se pregunta en estas placas, digamos, cuántas burbujas veo, digamos, aquí prácticamente miro 1, 2, 3, 4. Esta corresponde a una obstrucción intestinal neonatal baja. Fotos del volvulus de una atresia, ¿verdad? Ustedes que es una atresia intestinal baja, ¿verdad? Con volvulada. Otra. Ojo. 2 burbujas, pero se miran algunas burbujas ahí en todo el abdomen. Esto es una malrotación intestinal, así que se demuestra lo contrario. ¿Sí? Otra placa aquí. Aquí, ¿cuántas burbujas veo? Como 5 o 6, doctor. Ok, esto se trata de una obstrucción intestinal baja, no es una alta. Hay que saberlo reconocer. ¿Estamos? Otra placa. Son los mismos pacientes, ¿verdad? Ustedes. Vean aquí, se mira una burbuja, 2 burbujas. Pero en la otra proyección, en la acostada, 1, 2, 3. Y ustedes miran, la obstrucción está a nivel de la tercera porción del duodeno. Es una atresia yeyonurial baja. Esto no corresponde, digamos, a una atresia duodenal o una obstrucción intestinal alta. Cuando hablamos de malrotación intestinal, les dejo estas imágenes en el fondo. Ustedes miran aquí estómago, esófago, unión esofagogástrica, estómago y el duodeno, miren ustedes, parece un tirabuzón. No es la sed duodenal normal con el ligamento de Treitz a la izquierda de la columna. Este es un signo, digamos, patognomónico de una malrotación intestinal como la causa de la obstrucción en el paciente. Para el tratamiento de todas las entidades que platicamos, excepto de la malrotación intestinal, es esto. Es una duodenostomía. Es una anastomosis duodeno-duodenal, ¿sí? Que se hace en forma de diamante, ¿ok? Aquí está. Y hay otras alternativas, digamos, cuando no hay mucho intestino, digamos, duodeno que trabajar, como en una atresia duodenal tipo 2 o tipo 3. Entonces uno puede hacer una duodeno yeyuno, término terminal, o una duodeno yeyuno lateral, así se llama esto, duodeno yeyuno lateral. Ok, con eso se resuelve el tema. Para las membranas duodenales, en algunas oportunidades uno puede hacer lo que se llama una duodenotomía o una enterotomía y una resección de la membrana y luego cerrarlo de forma transverso para no estenosarlo. Sin embargo, no es mi preferida para este tema. Cuando hay una membrana, lo que hago es, de igual manera, hago esto. Hago una duodeno, bypaseando la membrana y se acabó el problema, ¿verdad? Los pacientes como que andan mejor, más rápido. Y el tratamiento, digamos, de la malrotación intestinal, ¿verdad? Ustedes que en el fondo consiste en reducir el volvulus, liberar las bandas de LAD, que ustedes miran, estas son las bandas de LAD que van del ciego a la región paraduodenal derecha, que esto es lo que causa, digamos, el signo de doble burbuja, porque como lo está aquí en el duodeno, se infla el estómago y se infla la primera porción del duodeno, pero no se infla nada más, entonces da el signo de doble burbuja. Entonces secciona uno las membranas, las bandas de LAD, perdón, rectifica el duodeno, ¿sí? Aquí está rectificado el duodeno, abre el mesenterio, o sea, para que quede todo esto abierto, como en forma de un abanico, y deja las asas de intestino delgado del lado derecho y el intestino grueso del lado izquierdo. Y pues quita el apéndice, ¿verdad? Como parte del procedimiento, porque si no el apéndice quedaría del lado izquierdo y sería muy difícil, digamos, hacer el diagnóstico
de una apendicitis aguda más adelante. El tratamiento puede hacerse por cirugía mínimamente invasiva o puede hacerse abierto, ¿verdad ustedes? En casos seleccionados, hacemos el abordaje, digamos, umbilical, que el paciente en el fondo pues no le queda mayor cicatriz, ¿verdad ustedes? Pero hay que seleccionar muy bien los casos. Luego de operado el paciente, hay que darle un seguimiento clínico, si se distiende o no se distiende, si hay ruidos gastrointestinales o no hay ruidos gastrointestinales, hay que vigilar el gasto de la sonda orogástrica que uno deja siempre. Cuando el gasto es mayor de un kilo, en las 24 horas, digamos, es interesante porque si es mayor no hay que iniciar ninguna alimentación, hay que esperar a que el gasto sea menor a esto. Hay que ver el aspecto también de lo que saca la sonda orogástrica, si es bilioso, si es gástrico, si es fecaloideo, si es espeso o es claro. Hay que tener un control, digamos, radiológico también, ¿verdad? Ustedes hay que ver cómo está la distribución de gas en las 48, 72 horas después de operado. Y farmacológicamente también hay que ayudarlos con un prokinético, ¿verdad? Como la domperidona o la metoclopramida. A mí me gusta más la domperidona. Y en promedio, digamos, estamos empezando estímulo trófico al décimo día de posoperatorio, pero puede ser tan temprano como al séptimo día o al 14º día posoperatorio. Toca estancia larga, ¿verdad? Ustedes toca colocar catéteres a estos pacientes cuando los operan. Ahí es donde viene todo el tema de las infecciones nosocomiales que tenemos que tratar de controlar. Las preguntas frecuentes que pudieran surgir de esto, ¿verdad? Ustedes es, ¿cuándo hacer una radiografía post-op, doctor? Bueno, a las 48 y 72 horas, como les digo, y cada 48 y 72 horas pueden tener una placa de abdomen para ver cómo viene el tránsito intestinal y cómo viene la progresión y la distribución de gas. Doctor, mire, ¿por qué no pasó una sonda transanastomótica para alimentarlo rápido? Y no lo tenemos con parenteral. En el fondo, digamos, uno lo que trata con la sonda es de descomprimir el estómago para que la unión que uno hace entre duodeno y duodeno esté protegida. Cuando uno deja una sonda pasada a la anastomosis, en el fondo pueden haber filtraciones, ¿verdad ustedes? Pero en el fondo es una cuestión de costumbre. También funciona una sonda transanastomótica para alimentarlo pronto vía enteral. ¿Cuándo le comienzo el estímulo trófico, doctor? Ahí la respuesta es dependiendo cuánto gasto tiene la sonda orogástrica que el paciente tiene y qué aspecto tiene el gasto o la secreción que está dando esa sonda. Normalmente esperamos que sea el gasto menor de 1 cc por kilo 24 horas y que la apariencia de la secreción sea clara, ¿verdad? Que no sea espeso. Y cuándo debemos de pedir un medio de contraste con hidrosoluble para ver qué es lo que está pasando, doctor, porque después de ciertos días el paciente no avanza, no tolera, sigue vomitando, etc. Esto normalmente uno espera entre 14 y 21 días, digamos, para decidir un medio de contraste con hidrosoluble para ver qué está pasando en el postoperatorio. Prácticamente, digamos, esa es la presentación, doctores. Voy a quedar atento, digamos, a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por la interesante charla. En lo que piensan sus preguntas, jóvenes tienen que ver y revisar esta charla para cuando estén en el R4 o incluso ahora que están acá y vean lo importante es el diagnóstico temprano y el adecuado transporte de estos niños. Muchas gracias, doctor Sosa. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para el doctor? O ya lo saben todo, como siempre. ¿No? Bueno. Si es así, le agradezco muchísimo su charla, doctor. De verdad que muy, muy agradecidos con todas estas charlas. Y nos vemos con usted el jueves, creo yo, ¿verdad? Sí, doctor, el jueves tenemos la última charla, con mucho gusto, ahí estamos al pendiente para darla. Espero que haya sido de provecho la plática. Con mucho Personalmente gusto. le puedo decir que sí. Muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Muy bien, doctor, muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias.